En Nueva York, Manhattan, el día de la prevención del descenso había comenzado. La misión era la defensa. De repente, el cielo comenzó a romperse, el monstruo del fin del mundo, Behemoth, había sido invocado. Un solo paso de este había bastado para hacer temblar todo el planeta. Todos estaban aterrorizados. El monstruo del fin del mundo estaba enfrente de ellos, debían derrotarlo para evitar el fin del mundo. De repente, esta bestia soltó un grito que aterrorizó a todos. Aún así, algunos lograron resistir. Sabían que, si fallaban, el mundo acabaría. Con esto en mente, todos corrieron hacia la bestia. Al principio, esto había comenzado en el año 2010, cuando un fenómeno llamado Liga Espacial había aparecido. Inicialmente, solo los países competían entre sí, pero en 2022 eso había cambiado. Ahora la humanidad tenía que luchar con todo tipo de criaturas espaciales y, por desgracia, desde que se había abierto, la humanidad había estado perdiendo constantemente. Actualmente, solo quedaban 10 naciones habitadas. La humanidad estaba en peligro de extinción. Durante el ataque de Behemoth, las personas no tardaron en darse cuenta de la diferencia de poder. No había manera de ganarle. De repente, un misterioso hombre apareció a toda velocidad. Su expresión no tenía un solo rastro de miedo. El cielo se partió, Behemoth lo estaba atacando, algo que no detenía al tipo, quien sin dudarlo había contraatacado, perdiendo uno de sus brazos. Aún así, el golpe que le había dado era demasiado poderoso. La tierra temblaba por el impacto, la onda expansiva incluso dificultaba la visión. Era increíble. Las personas soltaron sus armas al ver lo sucedido. El tipo misterioso había acabado con Behemoth de un solo golpe. De ese modo, Estados Unidos cumplió su misión. Ante esto, todos se hicieron la misma pregunta, ¿acaso ese era el poder de un santo marcial? El hombre que había derrotado al monstruo se llamaba Sun Jian. Desde un edificio cercano, un tipo felicitaba a América, sus ciudadanos y, por supuesto, a sí mismo. Este tipo era Barren Williams, el maestro del gremio American First y el mejor jugador del mundo en el ranking. De repente, una sacerdotisa descendió, gritando el nombre de Jian. Un tipo intentó detenerla por la fuerte energía de Behemoth, algo que Barren no permitió, pues ella podía cuidarse sola. Barren sabía que ella era poderosa, pues, incluso después de morir, la energía del monstruo era suficiente para desmayar a la mayoría de jugadores cercanos. El único que soportaba sin sucumbir era Jian. Al ver el brazo de Jian, la sacerdotisa Sofía, tercera en el ranking, intentó curarlo mientras pedía disculpas. La regeneración sería dolorosa por la energía de la bestia. De repente, una luz llamó la atención de Jian y todos, incluso Barren, quien reveló lo sucedido, la recompensa del jefe estaba apareciendo. De repente, una voz pidió a ambos retroceder. Era Barren quien se encargaría de distribuir la recompensa. La situación disgustaba a algunos jugadores. Jian había sido quien lo había matado, no Barren. Sin embargo, sabían que no podían hacer nada. Barren era el mejor jugador del mundo y podía hacer lo que quisiera. La repartición de recompensas comenzó por el gremio American First. Todos comenzaron a recibir recompensas, menos Jian. Sofía protestó por esto, pues Jian había sido quien lo había matado. La razón pronto fue revelada, aunque Jian se hubiera convertido en un americano, no era uno verdadero, sino solo un perro útil. A pesar de las quejas de Sofía, Jian decidió no quejarse. Barren lo había echado. Aún después de todo, Jian pensaba que Barren tenía razón. Él solo era un refugiado que había escapado de un país en ruinas. En ese entonces, había despertado una habilidad SSS, Artes Divinas sin nombre. Los requisitos para usar su verdadero poder eran encontrar el verdadero nombre de los sin nombre o remodelar los 3 secretos divinos. Jian no había logrado ninguno, aún así había logrado escalar hasta ser el 7º mejor del mundo. Aunque en todas partes era discriminado por no ser americano, eso no le afectaba en lo más mínimo. Lo que verdaderamente lo atormentaba era ser el único superviviente de su nación. Pronto, Jian vería los resultados de su misión. Era hora de curarse el brazo. De repente, los resultados se revelaron. La misión de descenso en la Liga de Bronce. Tenía una única condición, más de la mitad del planeta debía sobrevivir. Pero solo Estados Unidos y China habían tenido éxito. Rusia, Japón y el resto de naciones habían fracasado. Esto aterrorizó a los sobrevivientes. La humanidad había perdido la prevención del descenso. Ahora tendrían que enfrentarse con otros perdedores para ver quién sería degradado. Irían contra 4773 Surk, una dimensión que aterrorizaba a los humanos. Tanto así que Sofía sugirió incluir a Jian, pues lo necesitaban. Iremos sin él, decidió Barren. Al instante, los representantes de ambos planetas aparecieron. Barren y 4 tipos más aparecieron con él. Sus rivales, cerdos gigantes que Barren consideró asquerosos, serían 4 ranques y un jugador chino contra los cerdos. Pensando que no necesitaba a Jian, Barren desató su poder, convencido de que podría hacerlo solo.
Barren se lanzó al ataque diciendo ser el representante de la Tierra. Un solo corte veloz como el viento había acabado con él. Tanto los ranques presentes como el resto que observaba, incluso Jian, quedaron atónitos. Sabían lo que pasaría. Un mensaje confirmó lo ocurrido: el humano había muerto. El miedo se apoderó de todos, y este no dejaba de crecer. Los jugadores, uno tras otro, estaban siendo eliminados, como si fueran simples juguetes. Ahora solo Sofía, la sacerdotisa, permanecía con vida. Antes de acabar con ella, el cerdo agradeció a los humanos por ser débiles, acabando así el juego. La humanidad había perdido. Como su liga era bronce, no había algo peor. El sistema había tomado una decisión: la humanidad sería expulsada. Un agujero negro apareció, tragándose todo. Ni siquiera Jian había podido soportar tal poder. De repente, todo se encontró sumido en la oscuridad, dejando una posibilidad en la mente de Jian. Era el fin del mundo. Así, el planeta comenzó a absorberse a sí mismo, emanando rayos que destruían a las personas. Con esto, la humanidad había perecido. Hasta que, de repente, un error se detectó. Aún había un humano vivo, el único vivo. De nuevo era Jian. Gracias a su habilidad, arte sin nombre, había logrado resistir la eliminación. Haber resistido el borrado era interesante. Jian consideró que quizás las cosas hubieran sido diferentes de haberla mejorado. ¿Acaso habría podido salvar a Corea y a la gente que amaba? De repente, una serie de mensajes aparecieron. Jian era débil, pero tenía potencial. Ninguna posibilidad podía ser ignorada. ¿Acaso debemos darle una oportunidad? La deliberación terminó. Todos los seres extraños habían tomado una decisión. Jian sería devuelto a la liga de entrada. El espacio oscuro comenzó a desmoronarse hasta que, finalmente, Jian había despertado. Confuso, no entendía qué pasaba. Solo recordaba el fin del mundo y haber leído el mensaje que decía que sería devuelto a la liga de entrada. Pronto, Jian encontró familiar el lugar. Nervioso, Jian se preguntó algo que al abrir las cortinas confirmó: estaba en 2020, en su nación, Corea del Sur. Los niños incluso hablaban del rey de la espada y la gente hablaba de un juego. Los ojos de Jian se llenaron de pesar y esperanza. Estaba de vuelta. Observando su ventana de estado, Jian observó su nivel: era nivel 2, el mismo nivel que tenía al iniciar la liga. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Ahora tenía múltiples oportunidades. Si usaba su conocimiento del futuro, cambiaría este mismo. Ahora esa era su misión: cambiar el futuro y salvar a todos. Ahora Jian estaba seguro: podía cambiar el final que había visto. Ahora todo sería diferente. En el año 2020, Corea mantenía una sólida posición. Entre los mejores jugadores, 11 mantenían el ranking y entre esos, uno custodiaba el tercer lugar. Dicha persona contaba con una espada increíble, capaz de derrotar a muchos de un solo tajo. Dicho jugador contaba con dos grandes y poderosas espadas. Él era el rey de la espada, la razón por la que Corea era imbatible. Él era Yoon Se-jin, el que para muchos era el tesoro de Corea, su mejor guerrero, quien los había mantenido en los rangos altos de todo Asia. Sin embargo, eso había cambiado. En julio de ese mismo año, Yoon Se-jin había tomado la decisión de convertirse en ciudadano japonés, cambiando su nombre a Rayuei. Ese día, todo Battle.net entró en conmoción. Ese era el día en el que Jian había regresado. La cara de ese tipo molestaba a Jian. El motivo: desde que se había ido, Corea había sucumbido al caos. La noticia había causado conmoción en todo el país. Lo que más preocupaba era la clasificación de la nación. Jian recordó lo que había pasado. Tras perder a Yoon Se-jin, Corea descendió hasta lo más bajo. En las noticias se anunciaba que, según los analistas, Corea no sufriría un gran cambio en el ranking. Lo esperado era que se mantuviera entre los mejores 20, pero ese tipo de mentalidad era lo que había arruinado a Corea. Nadie había podido llenar el vacío que Yoon Se-jin había dejado. Jian pensaba que quizás, si hubieran tenido más tiempo, hubiera sido posible. Pero la Liga Espacial había sido brutal. Al inicio, todos lo veían como un simple juego, pero al abrirse la Liga Espacial, se había convertido en una guerra por la supervivencia. Si un jugador moría en el juego, también lo hacía en la vida real. Con las constantes derrotas de la humanidad, oleadas de monstruos azotaron a los países más inferiores. El escenario solo se podía considerar una masacre unilateral. Por eso, después de que Yoon Se-jin se fuera, Corea cayó en lo más bajo hasta que finalmente fue destruida. Los supervivientes solo decían algo: si él no se hubiera ido, el final hubiera sido diferente. Esa era la importancia de Yoon Se-jin, quien resultaba ser el cuñado de Jian, quien, furioso, golpeó su retrato preguntándose algo, porque su hermana se había fijado en un bastardo como él, o quizás, él hubiera sido diferente, si ella no hubiera muerto. Jian estaba agradecido de volver antes del final. Sin embargo, había un problema: sus estadísticas eran basura. Esto no le sorprendía.
Para ese entonces, había perdido todo su tiempo bebiendo y apostando. En este mundo, al cumplir la mayoría de edad, algunos jugadores recibían un regalo. Jian había recibido el rango más bajo, el rango F, y había desperdiciado sus habilidades apostando. En ese momento, Jian no había pensado en otra cosa al desconocer el valor de su habilidad, la cual solo se había revelado tras el despertar. Jian era consciente de sus malas estadísticas, pero había algo que no entendía, cómo se había vuelto un nivel 2. Al ver una botella reluciente, Jian lo recordó. Estando ebrio, se había tomado una poción de experiencia por accidente, algo que lo avergonzaba. Había algo más que llamaba la atención, en su ventana de estado aparecían 100.000 puntos. Estos no valían nada. Dejando de lado eso, no recordaba haber conseguido ningún logro en ese momento de su vida. ¿Acaso habían aparecido después del retorno? Al abrir su inventario, Jian quedó impactado. Había un objeto desconocido. Era un cupón de intercambio de experiencia. Así podría utilizar la tienda. Dicho objeto solo se le había dado a Jian por ser el último superviviente. Así, Jian decidió usar sus puntos. La tienda había sido desbloqueada, donde se encontraban varias posibilidades: mejorar la tienda, ampliar la ventana de estado y más ranuras de clase. Jian pensaba que necesitaba algo más inmediato y, como no tenía muchas opciones, decidió actualizar la tienda. Al hacerlo, no encontró nada de interés, por eso actualizó una vez más. Ahora solo le quedaban la mitad de puntos. Con esto, tenía dos opciones: comprar algo o mejorar la tienda por 40.000, quedando solo con 10 para gastar. Jian tenía que tomar una decisión: comprar ahora o arriesgarse. Jian decidió arriesgarse. Ahora la tienda era nivel 4. Con esto consiguió algo que lo sorprendió. Se trataba de restauración urgente. Ahora podía reparar objetos dañados o defectuosos. Al instante, Jian suspiró. Había recordado por qué no podía dejar de apostar en el pasado. Ahora le había tocado la lotería. Así, Jian se dirigió a la sala de juego de Jun Se-jin, la cual, para su sorpresa, lo seguía reconociendo como miembro de la familia, incluso si su dueño no estaba allí. Con satisfacción, Jian abrió el inventario del conector, encontrando allí su primera llave, el cepillo de Dong Fangzhou, el cual estaba estropeado. Usando su nueva habilidad, Jian logró reparar el primer objeto que lo volvería más fuerte. Ahora Jian tenía un objeto de conexión con el dios marcial. Repentinamente, un aviso llamó su atención. El tutorial de la Liga Bronce estaba a punto de comenzar. Solo quedaban 10 segundos. Jian debía ser rápido. Debía modificar su ventana de estado usando el cepillo. Esta era la razón por la que había logrado ser tan poderoso en su vida pasada, hasta el punto de ser llamado Santo Marcial. Miles de pinceladas marcaron su ventana de estado con una estadística única que combinaba todo. Esta estadística era poder marcial. Ahora, con el pincel que había sido abandonado, Jian escribía las palabras que comenzarían su despertar. Sin embargo, faltaban 2 segundos. Las estadísticas comenzaban a combinarse y, un segundo después, Jian había sido convocado al tutorial. Misión de supervivencia. Debía sobrevivir a 100 jugadores y monstruos en el Coliseo. La misión terminaría al quedar solo 50 jugadores. Al darse cuenta de que había sido invocado, Jian se preocupó. Pensaba que no había conseguido el poder marcial. Con preocupación, abrió la ventana de estado y allí estaba. Las estadísticas se habían fusionado correctamente. Jian había obtenido poder marcial, llevándose consigo 10.000 puntos de logro, aunque solo era el comienzo de su travesía hacia las artes marciales sin nombre. Jian estaba feliz. Podría pasar la Liga Bronce con su poder actual. De repente, algo llamó su atención. El sistema le daba una alerta: experimentaría el 100% de dolor. Esto, Jian lo recordaba perfectamente. La gente solía usar el conector para reducir los niveles de dolor. El que tenía Jun Se-jin reducía hasta el 99%. Ahora no había podido usarlo, pero lo haría más adelante. De repente, la ventana de logro se abrió dándole una misión: al quedar primero en el tutorial, conseguiría 1000 puntos. Jian sabía que con el poder marcial eso sería pan comido. De repente, el juego dio comienzo. Alguien ya lo estaba atacando por la espalda. El tipo pensaba que lo había derrotado. Pronto se dio cuenta de su error: había atacado a la persona equivocada. Jian había parado la espada con 2 dedos, con algo en mente: lo más divertido del juego era acabar con los otros jugadores.